Realmente para las mesas acordamos un par de temas, o si acaso tres, para tratar de abordarlos a cabalidad, pero es que la agenda informativa hoy nos tiene con por lo menos 5 temas, así que nos vamos rapidito. Está con nosotros Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Muy buenos días, Erika. Un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Enrique Daud del PAN, bienvenido. Buen día, Erika, muchas gracias por la invitación y buen día a todo el auditorio que nos escucha. Y hoy está con nosotros Gustavo Garay del Partido Verde Ecologista de México, bienvenido. Muy buen día, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Y después de la presentación de los invitados, la presentación de los pasteles, hoy tenemos de Moca y Mini Matilda que nos ha hecho llegar a Antares Pastelería. Al Mini Matilda yo le traigo unas ganas, es la segunda vez que nos lo traen, pero la vez anterior escogí otro sabor, hoy sí no lo voy a perdonar. Y por supuesto también tenemos el de Moca que ya lo probamos y está delicioso, muy recomendables en cualquiera de las sucursales de Antares Pastelería que están a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana. Pero vámonos rapidísimo contigo, Ernesto. A ver, primero, para endulzarte la vida antes de empezar con lo difícil, ¿de qué pastel vas a querer? De Moca. Empezamos con Moca. Buenísimo. A ver, Ernesto, ¿qué pasó con este caso de Marx Arriaga? Él dice, el autor de los libros de texto gratuito, y es cierto, él es parte responsable de los libros que hoy tienen en sus manos nuestros niños y jóvenes en la educación de todos los ámbitos, público y privada, porque ahí llegan los libros de la SEP. A ver, pero se va, lo despiden, se atrinchera, le lanza una afrenta a quien sea que lo esté sacando de la Secretaría de Educación. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con Marx? Yo creo que hay que analizarlo en tres capas. En la primera, que es la parte meramente institucional, que yo creo que es lo principal. En la función pública, los que hemos sido servidores públicos y sobre todo en puestos de alto nivel, de confianza, pues evidentemente en el momento en que el titular de la dependencia solicita la remoción o el espacio, pues no hay un tema que discutir, ¿verdad? Al final del día, pues son puestos de confianza y que se está jurisdiccionado a la determinación que el titular de la dependencia tome. En el caso particular de Marx Arriaga, pues si bien es cierto, pues nadie le está quitando el mérito de... ¡Ay, muchas gracias! Nadie le está quitando el mérito de su historial, de lo que hizo, y se le reconoce obviamente la autoría y la participación en esta elaboración de los materiales denominados libros de texto gratuitos. El punto aquí, por eso digo institucional, porque en el momento en que la titularidad de un área es necesaria para remoción o para lo que sea, se tiene que acatar la instrucción y se tiene que prácticamente obedecer lo que se dice. Es un tema que en lo personal, yo digo en lo personal, pues deja un tema donde el funcionario pues no está muy bien compenetrado de que cuando el titular de la, en este caso Mario Delgado de la SEP le dice soberbia. Entrega, pues yo no diría que soberbia, diría más bien que un tema de desconocimiento, y quizás voy a tomar el concepto pues de un tema de rebeldía institucional que no va. Yo creo que hay que ser maduros en la administración pública, y si el titular le pidió el espacio, por el motivo que haya sido, porque al final del día se está reconociendo que va a haber un cambio de adscripción, y toda la parte administrativa que viene en el boletín que emite la SEP, pues ya lo vimos. Ahora bien, él lo que debió haber dicho es: aquí está, entrego por tema de disciplina administrativa, y posteriormente ya revisar en lo personal con el titular de la dependencia o con quien sea el por qué. No hacer de esto un escarnio. Digo, yo creo que sí es reprobable un tema de esta naturaleza, y que al final, si se queda o no, pues va a depender de otras circunstancias. Un punto final. Y creo yo que lo que no abona es este tipo de situaciones, y diría yo grotescas administrativas. Simplemente hay que guardar las formas, no evidenciar esa situación. Ese es otro punto fundamental. Van y lo intentan desalojar con policía. A ver, Enrique, primero, ¿de qué pastel te voy a ofrecer esta mañana? ¿Quieres del de Moca o de Mini Matilda? Moca también. Les estoy sirviendo, pero si ustedes quieren más, con toda la libertad, por favor. Y te tengo que preguntar, ¿fue mal manejado institucionalmente por parte de Mario Delgado este despido de Marx? Digamos, se provoca un poco que se reaccione de esta manera, porque un tema de un despido de un funcionario de la Secretaría de Educación escala hasta la presidencia de la República y se convierte en esta escena que estamos atestiguando. Bueno, el error de la notificación, porque no fue realmente un desalojo, le iban a notificar, pues haber llevado policías, y de ahí tipo Marx pues se agarre de ahí para hacer show, teatro que siempre hacen gentes de izquierda de la 4T, pero el problema viene un poco más allá.
Lo que dijo ahí es: anímense a detener a quien diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. Marx acusa ataque de la nueva escuela mexicana. Su salida contraviene al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de continuar con la nueva escuela mexicana. Durante el sexenio pasado, Marx encabezó la transformación de los libros de texto gratuito que generaron críticas, incluso aquí lo comentamos: errores ortográficos, fechas históricas modificadas, fallos en problemas matemáticos y un enfoque ideológico, textos propagandísticos que inculcaban a los niños ideas comunistas. No tenían inclusión de mujeres. En los libros de texto hay alrededor de 900 imágenes, solo 9 son de mujeres, el 1%. Y la presidenta lo reclama este fin de semana porque dice: no van a cambiar los libros de texto, pero eso sí, vamos a incluir a las mujeres en la historia. Hay que recordar que Marx fue figura central de la nueva escuela mexicana, formadora de una nueva conciencia, fue protector de Beatriz Gutiérrez, la ex esposa de Andrés Manuel López Obrador, fue su sinodal en su examen de doctorado de Humanidades en noviembre en el 2012. El punto de quiebre fue en diciembre del año pasado, cuando Marx propuso crear los comités para la defensa de la nueva escuela mexicana y sus libros de texto gratuito, con el objetivo de proteger los valores del obradorismo y de la cuarta transformación, cosa que no le gustó mucho a la presidenta. Y en una conferencia en la Escuela Normal Urbana en Balancán, la semana pasada, comentó: hay que decirlo claro, ¿qué está haciendo el gobierno federal? ¿Traicionar? ¿Qué ha pasado? Los funcionarios traicionan los sueños de Andrés Manuel López Obrador cuando llegan y se sentaron a esas instituciones y los pusieron choferes y les dieron esos grandes salarios y se sintieron cómodos y les dieron la espalda al sueño. 2 días después fue despedido. Yo creo que esto de defender el obradorismo de una manera muy de izquierda, no sé qué pasaría en su seno familiar, pero llamarse Marx, que alguien le haya puesto Marx a alguien, digo, yo creo que no se lo pondría, ¿verdad? Es el impulsor del comunismo a nivel global, de ahí viene lo que pasó en China, en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y la verdad su forma de pensar y hablar que le vimos y todo lo que puso en los textos gratuitos, pues identifican un comunismo que querían implantar en toda la niñez mexicana. Oye, pero además, Gustavo, ahí lavando la ropa sucia, ¿no? En público, porque cuando van y le notifican justamente, él dice: ¿cuál vehículo? Si ni para gasolina nos daban, y entonces vienen todos los reclamos. Pero yo insisto en esto, de verdad, esto es un tema que tenga que escalar a estos niveles, se debió haber resuelto en una operación, además, pues conociendo al personaje, porque también yo creo que esto no nos sorprende, ¿no? Ya lo conocíamos, conociendo al personaje. ¿Por qué Mario Delgado no operó? ¿Por qué no tejió fino? ¿Por qué deja que esto escale a estos niveles? Le está resultando un funcionario inoperante a la presidenta de México, y la pregunta fundamental: ¿de qué pastel te voy a ofrecer esta mañana? Gracias. Yo creo que también el de Moca se ve muy bien, se ve muy rico. Está muy bueno. Gracias. Y ahondando en el tema, yo lo dividiría en dos, sí. Lo segmentaría en 2 partes, ¿no? Uno es netamente el funcionario y la institución, ese desacuerdo ideológico o administrativo en cuanto a la administración de la nueva escuela mexicana. Esto es una parte que pues puede ser muy válido, todos podemos tener distintas formas de pensar, distintas formas de ver cómo tiene que ser la educación en México, pero la otra es el cómo toma la noticia, ¿no? Creo que eso es lo que nos tiene hoy aquí hablando de este tema, el cómo toma la noticia, cómo quiere tener un tanto el protagonismo en la situación, todo este show que ya vimos ahí en los videos, y no creo que sea porque los funcionarios de la 4T nos guste hacer show. Yo creo que, bueno, ahí tenemos a Lili Telles en el Senado que hace esto cada tercer día, entonces no sorprende tanto, ¿no? En todos los partidos hay funcionarios que toman las noticias así como la tomó este funcionario. Yo creo que lo dividiría en 2. Uno es el tema ideológico, el tema que tiene que ver del funcionario con la institución, y otro es el cómo toma la noticia, ¿no? Y cómo quiere pues tener un poco de protagonismo al respecto. Ahora, Ernesto, a ver, a mí no me desagradaría que dijeran que se iban a cambiar los libros de texto, porque él en su transmisión en vivo como que incluso intenta llamar a una movilización, porque les dice: estudiantes de todos los niveles, nos van a cambiar los libros de texto, es lo que tratan de hacer. Yo no sé qué respuesta esperaba. Yo no veo hoy una sola organización de estudiantes que esté levantando la mano y que se esté manifestando al respecto, pero además, ¿por qué esta visión de que no se tienen que modificar? Yo al contrario pensaría, más allá de si son parte o no de la nueva escuela mexicana,
Yo quisiera pensar que los libros de texto se tienen que estar modificando continuamente, actualizando de manera permanente. Tú fuiste secretario de Educación. A ver, ¿cuál es tu visión al respecto? De entrada, hace rato decía tres capas, ¿no? La segunda capa es precisamente la parte ideológica, filosófica, que en algún momento entendemos la postura de Marx, que por cierto no tiene nada de malo que le hayan puesto así, él no lo decidió, así fue como sus padres lo llamaron, pero bueno, yo creo que en este sentido pues él defiende un trabajo que bueno, pues nadie le está quitando el mérito, pero al final en esta parte filosófica, política, que es interna de la propia SEP, yo creo que aquí el tema debe, o no debió de haber escalado a estas situaciones. Yo creo que debe de entender que al final del día esto es un tema no solamente de una imposición ideológica que él considera así, sino precisamente de un proceso integral donde se tienen, no que revisar, porque al final pues ya fueron revisados, ya va a estar en el tema más adelante, pero la presidenta claramente lo dice en esta parte, decir, a ver, pues no los vamos a mover, pero hay que incluir temas que en algún momento pues sean necesarios incluir o actualizaciones, punto, ¿no? Que va más allá y esta es la tercera etapa de decir, bueno, pues si te están dando una directiva, te están dando una normativa para efectos de un tema institucional, pues cúmplelas y ya diríamos, ¿verdad? En lo corto, en la parte final, pues todo lo que no esté de acuerdo con lo que esté pensando, pues se ve con el propio secretario. Ya, no hay necesidad de este tipo de situaciones. Ahora Pero bien, no fue como provocada, Ernesto, porque a ver, varias columnas nacionales dicen que fue justo operado por Mario Delgado para que Marx reaccionara de esta manera. Ustedes saben más de la función pública. ¿A cuántos funcionarios públicos los despiden de esta manera? No, bueno, pues al final no fue un despido, le están haciendo una notificación, ¿va? Yo creo que aquí el tema escaló porque el propio funcionario, en lugar de haber directamente No lo provocó el acudido, mismo Mario Delgado. pues mira, no sé si lo provocó o no, pero está en toda la facultad del secretario de Educación Pública y hace rato lo referías, si alguien en algún momento, por cualquier situación, se necesita cambiar X, Z o Y, pues basta la pura norma de decir, oye, necesito que entregues el puesto y hasta ahí queda, ¿verdad? No había necesidad. Si esta persona, sabiendo cómo es, creo que a lo mejor debieron de haberlo manejado de una manera más discreta, claro, y evitarnos toda esta situación, porque al final pues es un tema bochornoso que en una administración pública federal y más de una secretaría tan noble como es la de Educación, pues no debe de haber este tipo de situaciones. Honestamente, creo que se va a arreglar, no va a pasar a situaciones, tendrá que platicar y estoy seguro que Marx, por la capacidad que tiene, su antecedente académico y sobre todo lo que ha participado en toda esta parte del libro de texto, lo entenderá y se resolverá de la mejor manera. Ahora, Enrique, dos preguntas fundamentales. La primera, ¿se está convirtiendo Mario Delgado en uno de los principales dolores de cabeza para la presidenta? Porque, a ver, hemos visto manifestaciones de maestros, no solo de la coordinadora, también del sindicato, en temas pues que parecería que se pueden resolver en una reunión con el secretario de Educación, pero que se han escalado a la presidencia de la República. Los maestros de telesecundaria, lo vimos, recién vino la presidenta de México a San Luis Potosí, donde ella ya le había instruido en un montón de ocasiones que este asunto quedara resuelto, y van y se le manifiestan. Curiosamente, porque entrar al evento era una verdadera locura, o sea, era muy complicado. ¿Cuántos morenistas, Ernesto, se quedaron afuera del evento? Y casualmente los maestros de telesecundaria logran ingresar al evento, pero no ha sido lo único. Ahora, un despido de un funcionario que ni siquiera es de primer nivel, porque no es del primer gabinete de la presidenta ni del segundo gabinete de la presidenta, un funcionario de una secretaría, un despido que le escala a la presidenta. Se está convirtiendo Mario Delgado, pues yo no quisiera pensar en un operador en contra, pero por lo menos en alguien que no le está operando de manera correcta a la presidenta. Pues sí, está convirtiendo, y no solo por lo que dice que está pasando en la Secretaría de Educación, sino por lo que trae atrás. Hay que recordar que ahora en el nuevo libro que presentó Scherer, pues lo acusa de que le llevaron al principal huachicolero en el país, a Sergio, bueno, no me acuerdo el nombre, a Sergio se lo llevaron a él y a Andrés Manuel López Obrador, y a través de él financiaron gobernaturas del Estado en el 2021, cuando fue dirigente nacional de Morena. Está en el libro que acaban de presentar la semana pasada también. Yo creo que eso le va a tronar más que este tema de Marx en la SEP. Antes de entrar al tema del libro, pues decirte que esperábamos con este Marx en la SEP, pues que los libros de historia descartarían las investigaciones arqueológicas y antropológicas, y inspirado en el nuevo descubrimiento de López Obrador, enseñarían a los niños que en el mundo prehispánico no existía el canibalismo ritual ni los sacrificios humanos, y que antes de la llegada de los europeos ese mundo era un paraíso de paz, amor, fraternidad, y que los aztecas eran un alma de Dios.
Un país como México, inmerso en la globalización, requiere educación de calidad, requiere nuevas tecnologías, inglés, robótica, inteligencia artificial. Esto que está pasando en la SEP con estos funcionarios que están, y no solo en la SEP, ya vimos lo de Adán Augusto, ahora lo de Marx, ahora, bueno, varios funcionarios que irán cayendo en los próximos días. Es un mensaje hacia la pareja presidencial, hacia Andrés Manuel López Obrador, su esposa, y la pregunta, ¿qué quiere hacer la 4T con la educación? Ahora que los libros, el creador de estos libros de texto ya salió de la administración pública, pues ¿qué van a hacer? ¿Los van a modificar o seguirán con este tema de ideología hacia el comunismo? Gustavo, esta situación que se está viviendo despertará en la presidenta de la República una reacción hacia Mario Delgado, porque, a ver, yo no puedo creer que nada más nosotros estemos pensando esto, de que esto pues se pudo haber resuelto de otra manera y que hoy no tendría por qué ser un tema de la presidenta de México. Yo no creo que seamos los únicos que pensamos que no es fácil entrar a un evento de la presidenta y que ahí tenía manifestantes justamente del sector educativo. ¿Crees que la presidenta está consciente de esta situación, que ya está viendo en Mario Delgado una figura pues que no le es tan aliada, por lo menos? Yo creo que no. Yo creo que, insisto, la manera en la que este funcionario enfrenta a la institución, yo creo que uno, de manera equivocada, lo dijiste muy bien, no es un funcionario de primer nivel. No, nadie es más importante que la institución. Yo creo que la diferencia ideológica que tuvo con la institución es una. Otra, que también los funcionarios de derecha buscan sacarle provecho a este tipo de temas que son más escándalos que de verdad temas que tengan que ver con el gobierno de México, ¿no? ¿Qué está haciendo México para...? Es que ese es el punto. Hoy, como decían hace rato, si esto se hubiera dado como cualquier otra notificación, no estaríamos hablando de ello. Pero es algo bueno también. Hay que ver la parte buena. ¿Por qué se da esta controversia entre el funcionario y la institución? Porque, como tú bien lo dijiste, la educación tiene que seguirse modificando, tiene que seguirse actualizando. Si un funcionario se opone a esta parte, pues bueno, la institución siempre será más fuerte y siempre será más importante el mejorar y darle mantenimiento al tema educativo en México. Eso es algo bueno. A ver, hay que ver la parte administrativa. ¿De dónde parte todo esto? ¿De una diferencia ideológica por mejorar el sistema educativo mexicano? Ya el escándalo que hace el funcionario que enfrenta a la institución, que para mí es incorrecto, la institución siempre es más que el funcionario. Creo que eso pasa a un segundo plano, que claro que aprovechan la gente de derecha, los funcionarios de derecha para hacer controversia entre Mario Delgado y la presidenta, pero yo creo que es un tema que parte del sistema educativo mexicano, de la evolución de este mismo y de una controversia ideológica que no debería de pasar a más, no lo creo. A ver, pero esto no fue orquestado por la oposición. La oposición no fue a despedir a Marx. Como bien lo dijo mi compañero, fue una notificación. A ver, somos funcionarios públicos, siempre estamos a disposición. Los que hemos sido funcionarios públicos y que somos todavía, sabemos que estamos a disposición todos los días. Es más, todavía lo voy a poner más grave sobre la mesa, con todo respeto, Enrique, pero la oposición ni siquiera ha pintado en los problemas más relevantes para Morena. Ha sido Morena contra Morena. Mario Delgado hoy causándole estos desencuentros y estos debates a la presidenta de México, cuando, insisto, pues no tendría que ser un tema del cual ni siquiera se estuviera hablando. ¿Cuántos funcionarios se despiden de manera cotidiana y nadie dice nada? E insisto, ni la oposición se entera. Esto es Morena contra Morena y nos lleva al segundo tema, que es el libro de Julio Scherer. Una persona que llegó a las entrañas, no solo del movimiento, sino al círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy publica este texto que pues ha mostrado muchas de las prácticas que Morena dijo que ahí no había y que hoy se están evidenciando. ¿Qué decía al respecto, Ernesto? Ni venganza ni perdón, se llama el libro de Julio Scherer, hijo, su papá, gran periodista de trayectoria. Evidentemente, bueno, pues un libro que causa controversia. Los que conocemos la trayectoria de Julio Scherer, tanto padre como hijo, bueno, pues periodistas fundamentales. Su padre, un gran periodista del siglo XX. Y en contexto el libro, pues evidentemente, y como tú lo señalas, pues es un libro de memorias. Es un libro, digo, no lo he leído todo, honestamente, ya llevo alguna parte, lo he estado analizando. Pues en algunas cosas recordemos que él se desempeñó como consejero jurídico, precisamente de la presidencia de la República, cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador. Y en la parte interesante del libro, o lo que él da, pues es un libro meramente testimonial, es su punto de vista. Si al final del día yo como exfuncionario decido escribir un libro de lo que yo pienso, de lo que yo
tengo en contexto y de lo que yo creo que pudo haber sido. Uy, yo pues sería muy la primera en leerlo si muy- lo hicieras, ¿eh? Ya estamos ahí apalabrados. Sí, pero al final, ¿qué viene? ¿A qué quiero decir? Pues es una opinión, un punto de vista de una persona determinada en el andar de su trayectoria política. Pero eso no quiere decir, y aquí hago el punto, muy respetable lo que piensen todos, pero meramente es un tema testimonial donde se está utilizando para en algún momento decir, filtrar o tratar de imponer que todo lo que se dice aquí es absolutamente verdad y seguirlo al pie de la letra. Por eso hago el contexto, es meramente un libro testimonial de los andares, de los temas que tuvo en el transcurso de su función pública y pues muy respetable. Yo difiero de algunos comentarios que él hace ahí, sobre todo porque él da su tono personal, su muy opinión de algunos puntos que pasaron en el periodo de presidente Andrés Manuel, pero al final del día es eso, es un libro testimonial. No que venga ahí, quiere decir que estrictamente sea todo lo que dice verdad. Pero igual los del expresidente López Obrador. No, bueno, Son libros testimoniales, su visión, al sus final, puntos de vista. Pero pues, pero son en algún momento pues tomados en cuenta precisamente por el motivo en el que él se desempeñó, que fue consejero jurídico. A lo que voy es, leámoslo, veámoslo, chequémoslo, pero no pasa de meramente un tema testimonial de memorias políticas. Pero a ver, lo que está publicando, los nombres, los apellidos, lo que está ahí diciendo, son temas bastante delicados. Tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar para que Gustavo nos digan qué opinan de este texto, si ya tuvieron oportunidad de echarle un vistazo, por lo menos a las reseñas, e insisto, lo que ahí se está poniendo al descubierto y a quienes se está mencionando, sí son temas delicados que vale la pena detenernos en ellos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos de regreso y bueno, es que nosotros nos quedamos platicando y comiendo pastel en la pausa. Oigan, tengo que decirlo, está delicioso el Mini Matilda. Ya les dije, a los que están en la mesa lo tienen que probar, pero también a ti que nos está siguiendo a través de las diferentes plataformas, tienes que ir a Antares a pedir el Mini Matilda porque de verdad está tremendamente recomendable. Pero a ver, Enrique Daud, nos quedábamos en esto del libro. Hay acusaciones muy serias, hay señalamientos de comisión de delitos en conocimiento del gobierno federal y con personajes involucrados, pues ahí de muy altos niveles. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que suceder con el contenido de este libro? Decía Ernesto, es meramente testimonial, pero a ver, ¿qué de ahí puede ser cierto y qué no? Y ante la difusión masiva a través de un libro de este tipo de temas, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía General de la República? Porque aquí en esta misma mesa, ustedes nos han dicho, quien tiene conocimiento de un delito y no actúa, pues está siendo cómplice y está siendo omiso. Una autoridad como la Fiscalía General de la República, al tener conocimiento de lo que se está publicando en este libro y que muchos de estos delitos ni siquiera requieren denuncia, ¿qué tendría que estar haciendo? Bueno, yo pienso que efectivamente un libro, por ejemplo, un libro de este tipo, lo que ha causado y lo que venía, yo creo que la Presidencia de la República sabía lo que iba a pasar e incluso está palomeado. Este libro salió con muchos temas. ¿Qué vamos a encontrar? Primero decirle a todo el auditorio que nos escucha, quien tenga la oportunidad de comprarlo, de tenerlo en audiolibro, de tenerlo en PDF, léalo bien, a conciencia, y va a encontrar muchos temas, entre ellos la historia del general Cienfuegos, la decisión del aeropuerto de Texcoco, la historia de Gers Manero, cómo llegó a la Fiscalía, cómo la refinería de Dos Bocas se instaló en una zona de manglares por órdenes de Adán Augusto, la salida de Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, no sé si se acuerdan de él, por culpa de Manuel Bartlett, por qué perdió Delfina Gómez el Estado de México en el 2018, el desafuero, entre muchos otros temas. Pero el blanco principal es Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia con López Obrador y ahora coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Jesús Ramírez Cuevas? Es parte de una ultraizquierda de Morena, un gran manipulador y que llevaba al presidente López Obrador a tomar decisiones desastrosas. Caso Sergio Carmona, que comentábamos hace un rato, a quien llevó con López Obrador y con Mario Delgado, expresidente nacional de Morena, para financiar con recursos del narco, en este caso del huachicol fiscal. Sergio Carmona fue asesinado en el 2021, pero lo conocemos como el rey del huachicol fiscal. Lo llevó con Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado y financiaron campañas como la de Américo Villarreal en Tamaulipas, como la de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, de Alfonso Durazo en Sonora, de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán y Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California. Está documentado, hay fotografías donde él estuvo con muchos de estos actores y está documentado que fue quien financió desde el huachicol fiscal estas campañas en el 2018, en el 2021. Jesús Ramírez Cuevas tiene investigaciones federales en Texas y Nueva York por lavado de dinero y financiamiento electoral.
Julio Scherer además lo acusa a Jesús Ramírez de corrupción, desvío de recursos públicos, hacer todo un teatro en la mañanera, pago de periodistas, compensación vitalicia de 7,000 extrabajadores de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, con fines electorales y con fines de eventos. Quiere decir que estos 7,000, cada que dicen que llenan la plaza ahí en la Ciudad de México, pues esos 7,000 son parte de esos 300,000 que dicen que meten en cada evento, cosa que ya hemos documentado que tampoco pueden caber ahí en el Zócalo. A ver, pago a periodistas que, por cierto, ni eran periodistas, eran de estos... Híjole, es que no sé ni cómo llamarlos porque me parece una ofensa decir que son influencers, me parece una ofensa para los influencers. Decir que son periodistas es una ofensa para los periodistas, pero bueno, de estos que iban a hacer preguntas a modo, a ellos se ha quedado ya evidenciado, ha habido ya hay comprobaciones de que efectivamente. ¿Y a qué voy con esto? No es el único tema, varios de los que vienen en el libro, escrito por Julio Scherer, se ha demostrado que pues tienen cierta verdad, que hay ahí pues algunas evidencias de algo que pudiera estar llevando a algo más. ¿Tiene que llamar la fiscalía a Julio Scherer? Gustavo. Pues bueno, primero partir de que la mayoría de las acusaciones que hace mi compañero ahorita son meramente testimoniales, no hay pruebas de la mayoría de ellas. Entonces, yo tengo un conflicto con el libro. ¿Por qué? Porque al ser testimonial, pues bueno, lo dijimos ahorita en la mesa, es la visión personal desde el ángulo Pero de un... Lo que está diciendo en ese libro es gravísimo. No, lo por sé. si sí o por si no, Lo o por sé. si es un falso testimonio Lo sé. o lo que Puede sea, serlo. una También hay que afectación a la tomarlo. imagen de terceros. ¿No tendría que llamarlo la fiscalía? Pues yo creo que si hay delitos que no tengan que perseguirse por una querella o por una denuncia y que tengan que perseguirse, pues sí, tendría que la fiscalía abrir carpetas de investigación para esclarecer los hechos, pero... De hecho, en el libro, cuando le pones ahí en el código, te aparecen evidencias de lo que él está diciendo. Ah, bueno, si hubiera... A ver, es que yo tengo una controversia con los testimoniales. Si hubiera pruebas, pues la fiscalía las tendría y ya habría investigaciones al respecto. Entonces, cuando todo queda en un ángulo personal de alguien que te cuenta testimonios sin pruebas, sin documentos fidedignos o que puedas tú tener la certeza que son fidedignos, pues bueno, queda todo en un libro que puede decir A o B. Entonces, Pero, a ver, pero de acuerdo, si hay delitos que puede perseguir la fiscalía o presuntos comisiones de delitos que pueda perseguir la fiscalía, pues debería de hacerlo. Es un hecho, lo dijimos ahorita. Si hay un delito, se está cometiendo un delito y nadie hace nada, pues también estás colaborando por omisión, ¿no? Eso es correcto. pero a ver, ya todos vimos ahí qué nombres vienen, qué apellidos. Y ninguno ha brincado para decir, oigan, yo voy a la fiscalía a denunciar a Julio Scherer por falso, por estarme haciendo una mala campaña, etcétera. No han brincado. ¿Ustedes saben de alguno pues que haya dicho yo hoy? Exacto. Yo creo que aquí, primero, pues en este país, y la presidenta lo ha dicho, se garantiza la libertad de expresión. Digo, al final del No, día... bueno, pero a ver, en la mañana se han lanzado en contra de los medios cuando publican algo que no le parece o que no le Pero gusta. la libertad de expresión ahí está, el señor Sacosoyo. Dos, evidentemente, como bien lo dices tú, si existe la presunción o el indicio de algún tema que tenga que ser investigado, pues no tengas la menor duda que así será. Digo, al final, pues no es un tema de, salió el jueves, pasado viernes, dejemos que transcurra el tiempo y que se haga lo pertinente. Ahora bien, sí hay temas donde ya han salido a decir que pues la mayor parte de este tipo de circunstancias o narrativas que vienen en el libro, pues tendrían que pasar el tamiz de la probanza, el tamiz de la veracidad. Lo dijo, bueno, no quiero decir, porque pues al final pues es Noroña y él se expresa como lo dice, él salió a decir, saldrán otras circunstancias. Ahora recordemos, si hay una situación que caiga en la calumnia o que caiga en la mentira, hay acciones civiles, hay acciones administrativas, que en su momento, pues yo creo que el autor del libro estará totalmente consciente, como lo ha habido en otros casos, en otros Porque además no es un gobiernos, improvisado, pues, él sí, sabe claro, estos ¿no? temas, Pues, a ver, él tiene cuna así en es, estos pues, temas, por supuesto que se tendrá que hacer legalmente lo corresponda. Termino la intervención diciendo, y lo vuelvo a sostener, al final pues no deja de ser un tema interesante, como lo señalas, circunstancias, nombres, lugares, épocas, habrá que revisarlo puntualmente y evidentemente si hay algún tema que salga o que esté fuera de la situación de meramente testimonial, pues la propia fiscalía tendrá que hacer lo pertinente o los aludidos defender lo que tengan que ser, punto. Claro. Pero no sobredimensionemos un tema que al final, perdón que lo diga, pues trae una narrativa que en algún momento, lo digo responsablemente, se antoja a golpeteo político. Claro. Oigan, Perdón, sí, ¿por qué Gustavo. lo hace a través de un libro y no presenta las denuncias? Eso te dice mucho, ¿no? O sea,
hacerlo a través de un libro tiene que ver con pues, un golpeteo y tiene que ver con dar una narrativa a través de testimonios que para mí pues termina siendo sí algo que se tiene que investigar y algo que se tiene que revisar y tomar en cuenta. La libertad de expresión es un hecho, pero pues partamos de por qué escribe un libro en lugar de a lo mejor es un presentar las primer denuncias. paso. Bueno, a lo mejor se está cubriendo las veremos cómo se espaldas desarrolla. para entrarle a la denuncia. Quiero cerrar con este tema, Enrique, rapidísimo, porque antes ya nos alcanzó el tiempo, pero no quiero dejar fuera el tema del manejo del sarampión. Pero a ver, ¿tú quieres cerrar con este libro? Sí, bueno, hay que recordar que Julio Scherer fue el secretario particular de Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, y lo que nosotros estamos viendo ya es la sucesión presidencial rumbo al 2030. El equipo de Andrés Manuel López Obrador, que es el que están ahorita golpeteando, y Omar García Harfuch, que al parecer es el consentido de la presidenta. Lógicamente que ellos sabían de este libro, o sea, con tanta inteligencia que tenemos en el gobierno de la República y no saber que alguien va a presentar un libro, no es para creerse, ¿verdad? Y si ha habido respuesta, la de Noroña, que dice, qué deslealtad del tipo, lo vaya a decir, no me voy a aguantar, deberá estar en la cárcel. Y Jesús Ramírez Cuevas dice, es un pasquín inmundo cuyos actores representan la defensa de los privilegios y la corrupción. México no necesita ni venganza ni perdón, México necesita justicia, y yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar, y lo que estamos viendo, lo vuelvo a repetir, ya es la sucesión presidencial rumbo al 2030 entre el hijo de AMLO y de Omar García Harfuch. Oiga, no quiero dejar fuera el tema del manejo del sarampión porque la semana pasada platicábamos con el secretario de Educación y nos decía que incluso estarían considerando, pues si esto se nos va de las manos, volver a la educación a distancia, pero no quieren poner el cubrebocas porque recién lo acaban de decir, en San Luis Potosí hoy el cubrebocas no es obligatorio, Nuevo León, Querétaro, algunas otras entidades que por cierto tampoco tienen una gran cantidad de casos, han decidido implementarlo como una medida. ¿Por qué no apostar al tema de la prevención? Y no me refiero solo al caso de San Luis Potosí, el uso de cubrebocas, me refiero también al tema de la vacunación que descuidamos y que hoy tiene de regreso al sarampión y esa estrategia de acceso a la salud. A ver, Gustavo, ¿qué decir? Pues bueno, de este tema decir que yo creo que desde la Presidencia de México han estado haciendo lo correcto. Creo que la Presidenta nombró un enlace que trabaja directamente con todos los gobernadores para la distribución de las vacunas. Aquí en San Luis Potosí es un caso muy particular porque lo mencionó bien el gobernador. Hace muchos años el esquema de vacunación fue muy eficaz aquí en San Luis Potosí, entonces por eso no hemos tenido tantos problemas y no ha sido necesario el uso de cubrebocas aquí, porque sí hubo un esquema de vacunación hace ya varios años. Hoy se está atendiendo la situación, ya se aplicaron, creo que en el programa que está haciendo el gobierno del estado, más de 300,000 vacunas. Hay módulos en toda la ciudad. Ayer mismo yo pasé por Tequisquiapan. Pero la vacuna módulos. no nos da una protección inmediata. No. Pero precisamente ese es el punto importante, que hace muchos años sí hubo un esquema de vacunación. Casi todos aquí en la ciudad recibimos esa vacuna y hoy lo que se está aplicando es el refuerzo. Yo creo que hasta el momento el gobierno del estado junto con el gobierno federal ha hecho lo pertinente para el tema de la prevención. No es necesario todavía, según los expertos aquí en la Secretaría de Salud, usar el cubrebocas. Lo que creo que es lo conducente es vacunarnos, estar informados y estar atentos a lo que nos diga pues el gobierno del estado, ¿no? Con el tema de la prevención. Pero ¿cuántos niños han nacido en la época donde ya no había vacunación a la mano? Enrique Daud. Pues 8 a 10 casos en San Luis Potosí, cerca de 9,000 en todo el país. Los niños de 0 a 9 años son los que están teniendo mayor problema. Quiere decir que en los últimos 7 años del cártel de Morena, pues realmente no aplicaron las vacunas. Aplicaron 79% en su primera dosis, 69% en segunda dosis, y por eso está habiendo un contagio grave en todo el país. Aquí en San Luis es poco, realmente 13, 14, 15, hubo muchos centros de vacunación aquí en la capital. Afortunadamente la gente también salió a vacunarse. Quiere decir que tiene miedo y que no quiere que le pase lo que le pasó en COVID, que nos engañaron completamente, y lo que pasa en San Luis, si está funcionando o no, lo veremos en los próximos días. Oye, pero justo nos pasó con COVID, que nos dijeron que no usáramos el cubrebocas y al ratito, pues no solo si era sí úsenlo, sino además ya se nos había ido de las manos. No sale más barato comprar un cubrebocas a estar atendiendo una emergencia y una contingencia. Y pues la verdad es lo que estamos viviendo, el presupuesto de salud no se ha utilizado en los pasados 7 años, y pues esto lo mandan, lo hemos dicho muchas veces, a las obras faraónicas, le quitan dinero a salud, no lo aplican, y estamos viviendo las consecuencias del cártel de Morena, que utiliza el dinero en cosas que no son importantes para la ciudadanía. Oye, ese es un punto fundamental. A ver, si se suben los casos en San Luis Potosí, ¿hay capacidad en el sector salud para atendernos? ¿O mejor le vamos pensando 2 veces, Ernesto?
El tema del sarampión, digo, los que ya tenemos un poquito más de edad, ¿verdad? De niños, pues obviamente todos fuimos vacunados, o sea, ha sido un esquema y que actualmente pues se está reflejando mucho en menores, ¿no? Que son precisamente el grupo vulnerable que hay que cuidar. Yo sí he visto y por ahí lo hemos platicado, sí hay precisamente temas reactivos, una buena campaña para vacunar a la población, sí lo hay, sí se está preparando. El tema, y como bien lo saben ustedes, pues el tema de la virología, los virus, pues van mutando y ahora pues están dando brotes que pues anteriormente no se daban. Afortunadamente la gran mayoría de la población de San Luis Potosí ya está vacunada y se está enfocando precisamente a este aspecto general de niños que pues va de recién nacidos a 12, 13 años, que es precisamente el foco o el segmento de la educación básica, primarias, que es importante. Ya he visto que en algunas escuelas, yo no lo sé, habrá que ver con el secretario, sí se están dando ya protocolos de prevención y detección temprana, que yo creo que eso es lo más importante, más que un cubrebocas, pues es inmediatamente reconocer, saber y aislar para poder proceder. Creo yo que en algún momento se está actuando de manera correcta, pues no son temas que tengan que ver con una cuestión de carácter de inversión o no inversión, simplemente son situaciones naturales de brotes que se dan por cuestiones virales. Creo que se está actuando correctamente. ¿No mutó? El asunto es que dejamos de vacunar. Bueno, al final, pero sale, ¿no? Digo, pues a la mayoría, digo, en mi caso, yo lo digo, tengo por decirlo, a mí de niño, pues sí contraje esa enfermedad, no pasó a mayores y tan. Pero yo creo que ahora está actuando de manera responsable y es lo que hay que hacer en las escuelas, inmediatamente guiarse por los protocolos que debe de dictar la propia Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. No sé si ya hay un protocolo emitido para efectos de qué hacer en caso de detección y cómo proceder, porque al final esta es una enfermedad que se va a combatir ciertamente con las vacunas rápidas y contundentes y con una campaña rápida de sesgos para que se eviten los contagios. Es que a mí me parece que el cubrebocas representa justo eso, la estrategia de prevención. Porque, a ver, no vamos a aislar a los niños, están hoy en actividades educativas, en actividades recreativas, etcétera. ¿Cómo le hacemos para que puedan seguir en las mismas? Pues evitando los contagios. Hoy tenemos un brote de influenza tremendo que nos ha reconocido el sector salud, está tremendo este año particularmente. Y si ahí viene el sarampión, pues ¿para qué nos esperamos hasta que tengamos el problema que se nos desborda de las manos? Pero, en fin, tendremos que seguir platicando de ello. Yo les agradezco, como siempre, que hayan estado con nosotros. Gustavo Garay, del Partido Verde, gracias. Gracias, muchas gracias a toda la audiencia, gracias por la invitación. Y bueno, decir que también esta parte de esta enfermedad que estamos tratando ahorita en la mesa, pues no es lo mismo que sucedió con el COVID, ¿no? Recordemos que con el COVID había insuficiencia de vacunas, eso creo que fue lo que generó un poco más el descontrol en cuanto a esta enfermedad. Sí. Hoy hay vacunas, hay un buen esquema de vacunación, hay una buena campaña para que la gente se vacune y creo que eso cambia un poco la particularidad de esta. Yo ahora más digo, si hubiera un buen esquema de vacunación, el sarampión no estaría de regreso. Eso creo que es indiscutible. Enrique Dauz, muchas gracias. Bueno, yo creo que no hay las vacunas suficientes porque mayores de 51 están vacunando y creo que es una estrategia para poder vacunar a las personas que son menores y que tienen mayor riesgo. Entonces, suficientes vacunas no hay. México necesita volver a un gobierno que defienda la patria, proteja a la familia y garantice la libertad. El sarampión sí mata y Morena también. Ernesto Barajas, de Morena. Muy sabroso el postre, muy rico. El pastel Matilda, ¿verdad que no te mentí? Muy sabroso. Qué Fíjate delicia. que lo probé y la verdad se los recomiendo, muy bueno. Pues ahora sí que muchas gracias, buen inicio de semana a todos los que nos escuchan y no dejen de comer el rico pastelito de Antares, que la verdad sí me gustó. La verdad es que sí, aquí no mentimos, nosotros lo recomendamos. Hay sucursales a lo largo y ancho de la zona metropolitana, en Pozos, en Carretera 57, por supuesto aquí en Rutilo Torres, en Himno Nacional, en toda la zona metropolitana. Hay Antares Pastelería muy cerca de ti. Nosotros vamos a la pausa y volvemos.